con Pepe Galván, él es el secretario general de la Unión de Autónomos de Andalucía. Pepe, buenos días, gracias por atendernos. Bienvenido a nuestra terraza de verano aquí en PTV Córdoba. Hola, muy buenos días a todos y a todas, un placer. Pues queremos saber cuál es la situación real de los autónomos en Andalucía, porque es cierto que durante los últimos meses hemos hablado de una serie de ayudas, de una serie de promesas, de mejora para los autónomos, pero la realidad parece ser que es bien distinta. ¿Cuál es esa realidad, Pepe? Bueno, la realidad para los autónomos y las autónomas es bien tozuda, ¿no? Estamos, lógicamente, llevamos ya bastante tiempo un poco a merced de esta desescalada, a merced de un optimismo que nosotros mismos intentamos provocarnos, porque los tiempos que corren, según en qué sectores nos movamos dentro del tejido de nuestros emprendedores, pues no es nada halagüeño y bueno, las cifras de contagios y esta famosa quinta ola, pues así nos hacen ver a todas luces que todo va para largo, ¿no? Se hablaba de una serie de ayudas, especialmente para el sector de la hostelería, pero claro, hay otros sectores que también están muy dañados por todo este tema de la pandemia. Se prometió que se iban a ampliar el campo de ayuda, que iban a ser otros sectores también los que iban a recibirlas, pero de momento ahí están los autónomos luchando día a día. Sí, efectivamente, se aprobaron las famosas subvenciones para el apoyo de la solvencia y reducción del endeudamiento en nuestra comunidad autónoma, con dineros provenientes del gobierno central. Andalucía, si mal no recuerdo, pues les correspondían pues más de 1.100 millones de euros, los cuales pues a todas luces pues venían a paliar de forma muy favorable pues las vicisitudes que todos los sectores de autónomos, todos en general, veníamos padeciendo. Pero bueno, ya no solamente por lo farragoso y las dificultades que parece ser que ya nosotros veníamos denunciando cuando apareció el decreto de subvenciones publicado por el gobierno central, sino además pues la merma de CENAES, es decir, no todos los CENAES de actividades de nuestros autónomos y autónomas venían reflejados en los decretos que se iban publicando en cada una de las comunidades autónomas. Concretamente en Andalucía nosotros pues habíamos sido un tanto previsores, si me lo permite, y habíamos contactado con los grupos políticos, tanto con PP como Ciudadanos, grupos de gobierno, para que tuvieran en cuenta la ampliación y aumento de los CENAES que se habían, digamos, quedado en el tintero, quedado olvidados, o porque tenían una incidencia mayor en nuestra comunidad autónoma respecto del decreto estatal, digamos. La sorpresa nuestra es que no todos esos CENAES que veníamos reivindicando pues aparecen en la publicación del decreto andaluz, pero no obstante seguimos con conversaciones con los distintos grupos políticos y con la propia consejería, con el gobierno andaluz, para que se introdujeran esos CENAES, muy especialmente algunos que veníamos reivindicando desde hace bastante tiempo, como los compañeros de montaje de carpas, especialmente en el sector de la feria. Y nos encontramos con la sorpresa hace unos días, jueves de la semana pasada, si mal no recuerdo, que se hace una ampliación para la fecha límite de petición de esas subvenciones por parte de nuestros autónomos y autónomas, pero siguen sin aparecer en esa exposición de motivos que venía en esa ampliación, pues sigue sin aparecer el aumento de los CENAES que nuestra organización, la Unión de Autónomos, viene reivindicando. ¿Qué vais a hacer vosotros ahora desde la Unión de Autónomos? ¿Cómo vais a trabajar? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer? Seguimos insistiendo y apelando a la cordura de nuestra consejería, de nuestro gobierno andaluz, para que se le reconozca, aunque vamos, digamos que cortos y cada vez más cortos de tiempo, pero en sus manos está la posibilidad que nosotros entendíamos que con esta ampliación y en esa exposición de motivos se podía haber dado pie a ampliar estos CENAES. No nos están dando explicaciones, es decir, no nos están diciendo pues no se amplían los CENAES por una cuestión determinada X, ¿no? Y bueno, entendemos que puede ser algo muy arbitrario y bueno, nuestros compañeros lógicamente no llegan a entender por qué sus CENAES siguen machaconamente quedando fuera. Es una situación muy complicada porque además estamos hablando de miles de autónomos en toda Andalucía y que necesitan una ayuda y necesitan tener esa solvencia precisamente para poder seguir teniendo un día a día. Es que estamos hablando de familias enteras.
Sí, lógicamente, nosotros entendíamos que con que con este decreto, con la salida y con las ayudas estatales, ¿no? Que todos veníamos procurando, pues se iba a dar luz, digamos, de alguna manera, a aquellos sectores en los que no habíamos no habíamos conseguido que se les ayudara, perdón, de manera explícita por parte de la consejería, o ya entrábamos en un proceso de desescalada y por lo tanto de reactivación del sector, donde las ayudas estatales también, pues, digamos, de alguna manera, pues, iban desapareciendo, y podía ser un acicate, podía ser, digamos, de manera ilusionante lo que sería una ayuda para la reactivación de muchos de los sectores. Sectores que se están reactivando, sobre todo aquellos que tienen que ver con las grandes aglomeraciones, de una manera muy pausada. En muchos casos, incluso volvemos a insistir en el caso, por ejemplo, de feriantes y sectores como nuestros compañeros de eventos de técnicos y eventos de espectáculos, eventos de la cultura, los cuales están viendo cómo algunos de sus eventos hoy salen con fecha y en pocas horas o en pocos días se ven cortados, ¿no? Lógicamente, vaya por delante siempre desde nuestra organización, así lo hemos querido ver, que la salud es lo primero, lógicamente. Allí donde hay brotes, allí donde lógicamente pues tenemos que tomar medidas de cara a controlar la pandemia, no somos nosotros quienes hacemos la voz diciendo que eso no es lo meritorio o lo que se debe hacer, ¿no? Dejamos lógicamente que sean los técnicos y los expertos sanitarios los que determinen cuáles son las medidas en definitiva. Pero ante esa posibilidad de reactivación, creo que hubiera sido importantísimo ese tipo de ayudas llegadas a tiempo, o al menos de forma ilusionante, para, digámoslo de forma cariñosa, pues trabajar de otra manera, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cuál es el sector que ahora mismo está teniendo más dificultades? Dentro de que, por supuesto, todos las tienen, pero ¿cuál es el sector que quizás está ahora mismo más dañado? Hombre, como tú bien dices, todos los sectores tienen una tara, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y estamos pues muy expectantes pues con el tema de la vacunación, que lo acabe, pues muy expectante el sector del turismo, pues con la fecha en la que nos estamos moviendo, pero muy especialmente, pues todos aquellos sectores que tienen que ver, como comentaba antes, pues con las grandes aglomeraciones, ¿no? Es decir, vemos como ferias y fiestas pues siguen pues prácticamente en su totalidad o muy recortadas, por llamarlo así, o son inexistentes, ¿no? Es decir, pocos son los pueblos. El otro día comentábamos con nuestra sectorial de feriantes que pocos son los pueblos en los que se están moviendo o se están moviendo a duras penas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es decir, nuestras fiestas patronales siguen sin poderse celebrar en la mayoría de los casos, y por supuesto los grandes eventos y espectáculos, ¿no? Que bueno, que en estas fechas es rara la población que no celebraba algún tipo de concierto o algún otro festival lúdico, tanto deportivo, cultural, musical, etcétera. Pues lógicamente quizás estos sean ahora mismo los sectores, y todos aquellos sectores auxiliares que no son pocos, ¿no? Que se encuentran, pues, digamos, conectados de alguna manera con este tipo de sectores, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, comentábamos con los compañeros de feria, pues que ellos en ferias populares, en grandes ferias, pues agotan muchos productos de cercanías, como pueden ser pues desde la aceituna de mesa hasta jamones de calidad, vinos de la comarca, quesos, es decir, hay mucha empresa auxiliar, lógicamente, que vive y se ve favorecida, lógicamente, por estos sectores de las grandes aglomeraciones, y quizás sean ellos los que más vicisitudes están pasando en la actualidad. Es una situación muy complicada, y claro, cuando uno ve que la luz no termina de iluminar, sino que es una cosita muy pequeñita que está ahí, parece que no llega. ¿Cómo es ese día a día también de los autónomos? Porque vosotros tenéis ese contacto directo con ellos. ¿Cómo están ahora mismo los ánimos y sobre todo, cómo se sigue trabajando cuando se necesita una ayuda que no llega? Pues después de un año y pico hay, por desgracia, muchos autónomos y autónomas que han cambiado la actividad, han cesado literalmente su actividad, es decir, se han tomado otro derrotero laboral, aquellos que así lo han podido hacer, han vuelto quizás a actividades antiguas y actividades que tenían para ellos ya obsoletas. Hay compañeros y compañeras que han tenido que vender enseres, que se están deshaciendo del material a un precio irrisorio, prácticamente casi por achatarramiento, porque lógicamente
cuando no hay para unos, difícilmente puede haber para otros, Sí. ¿no? Es decir, aquel que se deshace ahora, pues de una atracción de feria, difícilmente va a encontrar un comprador más allá de la pura y mera, Claro. mera chatarra. Hay otros sectores pues que están vinculados con el turismo, la hostelería, el comercio, que sí están viendo punta, que sí están viendo luz. Y fíjate, si lo hemos pasado tan mal, que con poquita luz parece que se nos llena la casa de luminosidad, ¿no? Es decir, parece ser que esa reactivación es casi más de optimismo que de realidad, pero no nos queda otra y no nos cabe otra, ¿no? Apostillar simplemente que incluso el número de autónomos en Andalucía está creciendo, ¿no? Cuando vemos a las administraciones que se vanaglorian incluso de esto, hay que decir que es algo que tenemos que tocar con muchísima cautela, ¿no? Porque cuando el mercado laboral en general está jodido, y permítame la expresión, por supuesto, cuando el mercado en general, como digo, pues sufre bastantes vaivenes a la baja, pues hay gente que se agarra a la tabla del autoempleo, a la tabla del autónomo, aunque sea de manera puntual y eventual. Sí. Veremos cifras de aquí a finales de año o quizás cuando pase la época estival, la época veraniega de septiembre-octubre, cómo quedamos en cuanto a números de autónomos. Pero vamos aguantando, es decir, el autónomo por naturaleza siempre somos personas, hombres y mujeres bastante optimistas, pero lógicamente las cifras, creo que las cifras claras y cifras aplastantes las veremos cuando pasen unos meses y veremos cómo han quedado cada uno de nuestro tejido. Pero hay casi un 15 o un 20% de todos los sectores que han desaparecido. Pepe, ¿cómo se presentan los siguientes meses? ¿Cómo se presenta ese futuro inmediato para los autónomos en Andalucía? Bueno, pues nosotros los autónomos en Andalucía también estamos mirando pues con optimismo la lluvia de millones de los fondos europeos, de los Next Generation, que parece ser que quieren aterrizar sobre la micropyme y sobre el autónomo. Es algo que venimos demandando machaconamente desde el minuto 1 que se empiezan a hablar de estos fondos. Ya parece ser que han aterrizado esos 9.000 millones de euros del primer envite, y que a partir de septiembre pues se pueden ver materializados. Esperemos que de una u otra manera estos sectores se vean beneficiados por esos fondos, amén de la lógica reactivación que la vacunación nos va a proporcionar. Como te digo, pues va a ser lamentable, y las cifras así lo cantarán, los autónomos y autónomas que se han quedado en la cuneta, pero por otro lado, esperemos que el resurgimiento de esa economía, esos 6 puntos que parece ser que va a subir nuestra economía de aquí a finales de año, pues se vean en la repercusión de nuestro tejido productivo y de nuestros hombres y mujeres que se dedican al mundo del emprendimiento. Ay, qué difícil es ser autónomo hoy en día, y qué difícil también esto de emprender, y sin embargo, qué palabra tan bonita, emprendimiento y reactivación, que es otra palabra que también has utilizado tú en esta entrevista, y que tenemos muchísimas ganas de que sea una realidad, esa reactivación de la economía, esa reactivación de las ayudas que realmente lleguen a las personas que lo necesitan, y sobre todo esa reactivación de la vida, al fin y al cabo, que ahí los autónomos pues tienen mucho peso. Pues sí, para nosotros es fundamental mantener el optimismo. Para nosotros es fundamental ver cómo las administraciones se mojan, y aquí cuando hablamos de administraciones de todo tipo. Por eso, pues, desde aquí y gracias a la posibilidad que me dais, pues hago un llamamiento desde alcaldes, diputaciones, por supuesto la consejería, es decir, el tejido autónomo debe seguir favoreciéndose, y muy especialmente en el medio rural. No nos podemos olvidar de nuestros autónomos que están en los pueblos, porque en definitiva mantener a un autónomo vivo en un pueblo es mantener la riqueza de esa propia población, ¿no? Fijar la población al territorio es esencial, apoyar los productos de kilómetro cero. Creo que es el momento de darle una vuelta a nuestro sistema productivo y apoyar aún más, si cabe, pues a nuestro tejido, como digo, de emprendimiento, a nuestro tejido autónomo. Por supuesto. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y ánimo a todos esos autónomos que cada día luchan para seguir adelante. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros y a vosotras, y un placer, y bueno, a seguir cuidándonos. Claro que sí, a seguir cuidándonos, exactamente, y a ver si pronto hablamos de nuevo contigo, pero de buenos números y de buenas noticias. Gracias por estar con nosotros. Será lo deseable. Muchísimas gracias.